Voy tarde es la manifestación de mi crisis de los 40. Ahora entiendo mejor la vida. He aprendido y disfrutado tanto el viaje que me resulta urgente compartirlo. Soy Marcos Samaniego, apasionado del crecimiento personal y emprendedor con más de dos décadas de trayectoria. Acompáñame en este ejercicio auditivo donde te comparto mi experiencia, esperando que algo de lo que escuches aquí te sirva tanto como a mí al hacerlo. Muy buenas noches, ya casi 10:30 de la noche, 11 de la noche. El día de hoy, lunes 12 de abril, esta es nuestra 10ª emisión. Y hoy vamos a hablar de las 6 razones por las cuales está bien fallar. No pasa nada. Es importante y quería tocar este tema porque en la cultura occidental está muy estigmatizado y en específico en la educación que fallar es malo. Cuando en algún momento no tiene nada de malo fallar. A veces pensamos que cometer errores van a significar la burla o van a significar muchas cosas negativas, pero es importante darnos cuenta que no es así. Fallar trae muchas consecuencias positivas y el día de hoy vamos a hablar de qué cosas buenas o por qué está bien fallar. El punto número 1 que les traemos, o la razón número 1 por la que está bien fallar, es porque es importante que sepamos que cometer errores es inevitable. Fallar es parte del aprendizaje, no nacimos sabiéndolo todo. Inclusive cuando éramos pequeños empezábamos a cometer errores, por ejemplo al caminar, gateábamos, nos caíamos. También cuando empezamos a hablar cometíamos muchos errores. Pero si te fijas y si tú ves a un niño, la forma en la que va perfeccionando su lenguaje o cómo camina o cómo se desarrolla es a través de errores. Entonces es importante que sepamos la razón número 1 por la que está bien fallar es porque todos cometemos errores. No pasa absolutamente nada. Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Y a veces nos dejamos llevar por esa imagen de perfección en las redes sociales. Todo es perfecto en las redes sociales, no hay ningún error en las redes sociales. Las muchachas salen sin lonjita, los chavos salen súper fuertes. Toda la vida es perfecta, todo bling bling. Pero la vida no es así y en la vida cometemos errores tras errores y no pasa nada, es inevitable. Otra de las razones por las que está bien fallar y no pasa nada es porque de una falla vas a aprender mucho más, de un error aprendes mucho más que de no cometer errores. Porque a veces no nos damos cuenta que necesitamos, o mejor dicho, que necesitamos cambiar la forma en la que hacemos algo hasta que no nos equivocamos. Entonces ese error nos lleva a hacer un análisis profundo y a perfeccionar lo que estamos haciendo con alguna cosa. Si no cometemos ese error, probablemente nunca nos demos cuenta de que hay una mejor forma o una forma más eficiente de hacer las cosas. Date cuenta que la forma en la que puedes aprender de tus errores es sacarle algo positivo y siempre preguntarte, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué aprendí? Y algo muy importante cuando cometemos errores, y me pasa a veces en mi trabajo, es evite echarle la culpa a las personas, inclusive aunque estén trabajando en equipo. Siempre hay que hacer un análisis. ¿Qué pude haber hecho yo? Aunque el error del equipo no sea completamente culpa tuya, siempre hay que preguntarse o hacer un análisis de una falla. ¿Qué pude haber hecho yo mejor para que esto no sucediera? ¿O de qué otra forma lo pude haber hecho? Y eso inevitablemente nos va a llevar a que perfeccionemos esos errores o esas fallas que vamos cometiendo. Una de las terceras razones, la tercera razón por la que está bien fallar es porque los fracasos te hacen más fuerte. Las personas que cometen errores cada vez más van entendiendo el proceso y van mejorando. Cometer errores, analizarlos y tomar acciones en consecuencia te hacen una persona más inteligente, te hacen una persona más centrada, te hacen resiliente, te hacen soportar las cargas del error. Fracasar es algo que nos hace más resistentes mentalmente y nos da una fortaleza mental
que no existe si solo estamos teniendo éxitos o pequeños éxitos. Hay una frase muy padre de Frederick Douglass que dice: sin lucha no hay progreso y tenemos que estar luchando aunque estemos fracasando y fracasando. Y en este punto les quería dar algunos ejemplos importantes de personas muy exitosas que han fracasado y fracasado y fracasado, y que a pesar de todos esos fracasos lograron el éxito. Una de las personas es la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling. Ella estuvo 7 años escribiendo la primera edición de Harry Potter. Estuvo 7 años y se quedó, la dejó su esposo, se quedó con sus hijos, ya no tenía para comer, casi llegó al estado de homeless o de ser vagabunda, vivía de las subvenciones o de los programas sociales del gobierno, pero ella jamás se dejó derrotar. Cuando le sucedía algo malo y le seguía sucediendo y le seguía sucediendo, ella siguió intentando y siguió intentando. Fue analizando sobre sus fracasos y al final, cuando salió la edición de Harry Potter, logró un éxito monumental y ahora es una mujer millonaria. Otros de las personas que también han fracasado y pensamos que las personas exitosas, porque son exitosas, no fracasan. Un ejemplo legendario es Steve Jobs. Por ejemplo, él, a pesar de la adversa vida que tuvo de niño, que lo dejaron sus padres, fue adoptado, después dejó la escuela. Cuando fundó su compañía, a los pocos años de haber fundado su compañía, el consejo directivo de su compañía lo despidió. Imagínate que fundes una empresa y que te corran. Pero eso, como les decía en el punto 3 de por qué está bien fallar te hace más fuerte. Eso lo hizo más fuerte, eso lo hizo ser más recio, eso le hizo analizar sus errores, ser más inteligente. Y años después fundó otras compañías y sus compañías que fundó compraron la primer compañía que él tuvo y de la que lo corrieron. Entonces, ¿por qué es importante o por qué fallar? Pues no pasa nada, no se acaba el mundo si fallas, porque te haces más fuerte. Y hay muchos ejemplos allá afuera. Otro ejemplo que me gusta mucho y que nadie lo menciona es el de Billy Gates. Billy Gates, antes de haber fundado Microsoft, fundó otra compañía que se llamaba Trade of Data. Esta compañía quebró totalmente. Pero si ese error, si él se hubiera dejado vencer por ese error, la siguiente compañía era Microsoft. Si él no hubiera fundado Microsoft, él no sería uno de los hombres más ricos del mundo. Otro caso muy padre, y por ahí hay una serie en Netflix que también habla de Albert Einstein. No sé si ustedes sabían, pero Albert Einstein tuvo problemas del habla. Él todavía a los 9 años ni siquiera hablaba bien. Y algo también que nadie sabe es que él falló en su examen de la Universidad de Zúrich. Entonces falló para entrar a la ingeniería. Y esto es importante porque a veces nos toca ver errores y desistir. Me toca ver muchachos que no quedan en la universidad y que se sienten derrotados. Muy pocas personas saben, pero cuando yo hice mi primer examen para la universidad, que fue para el TEC de Monterrey, obtuve puntaje, pero no obtuve un puntaje sobresaliente. Obtuve un muy buen puntaje, pero no fue un puntaje sobresaliente. Pero cuando presenté mi examen, pero a uno de los mejores o el mejor de la historia. Eso no te impide lograr el éxito. El asunto es seguir intentando y aprender los fracasos. Y así como estos que les mencioné, hay muchos otros como Steven Spielberg. No sé si ustedes sabían, pero cuando estuve investigando un poco para este podcast, Steven Spielberg en la escuela tuvo bajas calificaciones y también fue rechazado 3 veces para ingresar a la universidad. Y batalló mucho con las primeras producciones cinematográficas que emprendió. Otro también persona que tuvo muchos errores en su camino al éxito fue Walt Disney. Walt Disney dejó la escuela, él quebró su primera compañía que se llamaba Laugh of Gram y también fue corrido de un periódico en Missouri, y la razón por la que lo corrieron es porque no tenía suficiente imaginación. Imagínate si recibes eso y te dicen, si alguien te dice eso en tu trabajo, quedas devastado y te rindes. Las personas no se rinden, aprenden de sus errores y continúan. Otro también que me pareció muy interesante, otra persona que aprendió de sus errores, Elvis Presley. En sus clases de música fue un total fracaso.
en sus clases de canto. Y aún así él continuó intentando, aprendiendo de los errores. Y todos sabemos quién es Elvis Presley ahora. Y por último, una de las personas que también me llamó más la atención es George Lucas. Todos conocemos a George Lucas por producciones como Star Wars. Pero no sé si ustedes sabían, pero él propuso Star Wars a Disney, a United Artists y a Universal. Y de las tres fue rechazado. El único que le dio la oportunidad es Fox. Y cuando se produjo Fox, cuando Fox produjo Star Wars, no pensaba que iba a ser un éxito. Pensaban que iba a estar bien, pero no un éxito rotundo. Sin embargo, cuando la sacaron a la producción, cuando salió al estreno, fue un éxito rotundo. Y todos sabemos qué ha pasado con Star Wars y con la franquicia Star Wars. Otro punto que es importante y por la que está bien fallar es porque los fracasos te permiten generar nuevas ideas. Así ha sido que hacen algo que lo quieren lograr y batallan y fracasan y cuando lo logran dices, esto es genial, me supo a gloria. Pues te supo a gloria porque lo intentaste tanto que el éxito, que disfrutaste el proceso de crecimiento. Porque cuando fracasas, lo analizas y lo intentas, tu mente crece. Es importante que no tengamos miedo a los fracasos. El podcast del día de hoy fue 6 razones por las que está bien fracasar. No pasa nada. Fracasar es parte del proceso de aprender. No tengamos miedo. El día de hoy estuvimos en la misión de Voy Tarde. Este podcast es un ejercicio personal para recordarme a mí mismo que está bien fracasar, que no pasa nada. Nos vemos la siguiente semana con una emisión más de este podcast. Les agradezco mucho a todas las personas que nos siguen semana a semana. Cada vez son más y espero que aprendan tanto como yo estoy aprendiendo.